El equipo presentará será por Andrade Pérez Bustamante Cortés Guadalupe y Mejía López Jerónimo Israel y su servidor Vadillo González Valdemar. También. Siguiente, por favor. Espera, que no quiere cambiar. Ay, esperen tantito que no sé por qué no quiere cambiar. Perdón. Tu máquina está estresada. Sintió el miedo, profe. ¿Cuál miedo? Nadie te está viendo. A ver, ya. Ya, perdón. ¿Ya ves mi pantalla? Ya se ve. Bueno, ya la veo. Ok, comenzamos. El etileno es una hormona vegetal, la cual es gaseosa. Además de simple, pequeña y se encuentra presente en las angiospermas y gimnospermas. Aunque pues también se encuentra en bacterias, hongos y demás musgos, hepáticos, helechos y otros organismos. Esto hay que recalcar que el efecto en plantas, sobre las plantas, no requiere de que se encuentren grandes concentraciones, pues con muy bajas concentraciones se puede manifestar en prácticamente todas las etapas del ciclo biológico. Pudieron tener un efecto desde la semilla hasta su maturación. El hecho de que sea un gas a temperatura y presión ambientales les da unas características peculiares, como lo son la capacidad de difundirse libremente por los espacios intercelulares de la planta y de coordinar una respuesta rápida e uniforme en los tejidos. Y ahí se muestra su formulación química. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahora vamos con los antecedentes del etileno. Siguiente. Ay, espera, es que está lento. Perdón, se le fue el internet a mi compañero. Bueno, pues tenemos que en la antigua China pues se quemaba, bueno, presente con la hormona de etileno, en la antigua China se quemaba incienso en locales para incrementar la maduración de las peras. Y en el siglo XIX, cuando las lámparas de carbón iluminaban las ciudades, pues se observó mayor defoliación de los árboles vecinos a estas lámparas que en los más alejados. Y pues el gas etileno procedente de la combustión de las lámparas fue lo que se identificó como el componente causante de este efecto.
En 1901, pues en Alemania, la primera descripción del efecto del etileno en las plantas data de los principios del siglo XX, cuando Neljubov observó que en las plántulas de un guisante que este gas ocasionaba que en las plántulas de un guisante ocasionaba la reducción de la elongación, el engrosamiento del hipocotilo y el cambio en la orientación del desarrollo. A este efecto, pues se le denominó la triple respuesta. La siguiente, por favor. En 1910, Cousin describió los primeros indicios de que el etileno era producido de manera natural. Observó que al mezclar naranjas con bananas en el mismo contenedor, las bananas maduraban prematuramente. También se descubrió que el etileno pues estimulaba la abscisión y el geotropismo, que es una clase de tropismo ocasionado por el efecto de la gravedad. La siguiente, por favor. En 1935, Gané, junto a otros investigadores, identificó al etileno como un producto natural del metabolismo de las plantas y debido a sus efectos sobre el desarrollo de las mismas se clasificó como una fitohormona. En 1936, Crocker propuso que el etileno era la hormona vegetal responsable de la maduración de los frutos. La siguiente, por favor. El etileno pues, fue considerado como un compuesto menor frente al protagonismo de la auxina en la época. No se retomó una investigación más exhaustiva que la introducción en 1959 de técnicas analíticas que permitieran su cuantificación. La siguiente, por favor. Bueno, ahora va su importancia. Esta pequeña molécula es bastante importante a nivel industrial porque ocupa el tercer lugar en la producción de la industria química detrás del ácido sulfúrico y el nitrógeno, siendo el producto orgánico de mayor importancia tanto por volumen de ventas y facturación. Son muchos usos que se le dan al etileno y se puede encontrar, o bueno, se usa para crear adhesivos, fibras acrílicas, el etanol industrial, se usa en anticongelante, chalecos antibalas, solventes, recubrimientos, plásticos duros y moldeables, tintes y bueno, muchos otros, pero para nosotros nos interesa, o para el curso, es importante más que se vea como la importancia en la fisiología vegetal. Como ya mencionó mi compañero, el etileno es un gas de origen natural que lo producen las frutas y verduras. Está presente durante todo su proceso metabólico. Es una hormona sintetizada por todas las frutas y vegetales y su acción afecta prácticamente todas las etapas del desarrollo de las plantas, desde la germinación hasta la senescencia y la muerte de las mismas. También ya lo había mencionado mi compañero. El etileno en frutas tiene una serie de efectos positivos durante el proceso de maduración, como lo es que ablanda las frutas, hace las frutas comestibles, terminando con los compuestos tóxicos de las primeras fases del desarrollo. Vuelve el fruto más sabroso gracias a la reducción en los niveles de ácido y almidón, así como también ayuda al incremento de azúcares, mejora el aroma que desprenden los frutos y el color de la piel de estos. Pero una vez las frutas han alcanzado su punto de madurez, los efectos de etileno dejan de ser positivos, provocando la putrefacción y el envejecimiento de estos. En la planta en general, regula algunos procesos como los siguientes. Estimula la epinastía,
que es la curvatura de las hojas, como respuesta a una señal radicular. Juega un papel importante en la abscisión, que es la separación de las hojas o frutos de la planta. Cabe mencionar que en algunas especies también regula la abscisión natural de órganos perecederos, como lo son los pétalos de flores. Estimula la elongación de los tallos en plantas acuáticas, controla las respuestas a diversos tipos de estrés, induce la formación de raíces y pelos radiculares, estimula la germinación y rompe la dormición de las semillas. También tiene que ver en el cierre de estomas, en la secreción de látex, en el enrollamiento del zarcillo y en la floración de bromelias. De todas estas mencionadas, la más estudiada es la última y por ello se le denomina la hormona de la maduración. Como vemos, es una hormona muy importante en la fisiología vegetal. En cuanto a su ruta de biosíntesis, tenemos lo siguiente. La biosíntesis del etileno fue explicada por S.F. Young, quien en 1979 describió lo que se conoce como hoy en día el ciclo de la metionina o de Young. Cabe destacar que el etileno pues, es producido, como ya se mencionó, en la mayoría de los tejidos. Bueno, como ya les mencioné, Young describió el ciclo de la metionina y justamente es donde empieza el ciclo de la metionina que se asocia a la adenosina. La metionina se asocia a la adenosina formando la S y una adenosine-metionina, que por abreviación se le conoce como SAM. El paso siguiente es la conversión de este intermediario en ACC, que es ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico, el cual se va a desdoblar en etileno con liberación de CO2. De la conversión de SAM a ACC se libera 5-metiltioadenosina, la cual se disocia en adenina y ribosa, metiltioribosa, pasando por varias reacciones y a construir nuevamente metionina para continuar con un ciclo. Bueno, este ciclo metabólico es importante porque recicla la metionina, el cual es un aminoácido que no es abundante y es fuente de azufre. Las reacciones pueden estar separadas especialmente en condiciones de suelos inundados, es decir, en condiciones anaeróbicas. El ACC se genera en la raíz y se transporta por el xilema a través de la corriente transpiratoria hacia la parte aérea, donde se transforma en etileno y donde se manifiesta su acción para la parte aeróbica, en el cual se va a sintetizar en ACC y la ACC oxidasa para la producción de etileno. Siguiente, por favor. Aquí se demuestra donde está el ciclo de la metionina o ciclo de Young y donde interviene la adenosina metionina SAM. Como después de esto se va a formar un ácido aminoclipropano 1-carboxilícico, ACC. Siguiente, por favor. Bueno, en resumen, tenemos que la S-adenosilmetionina SAM con la ACC sintasa va a producir ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico ACC, en la cual va a salir ACC oxidasa para producir etileno. Ok, en cuanto a los procesos que regulan, la clasificación tradicional entre frutos es de maduración climatérica y los de maduración no climatérica, los cuales se basan en la estimulación o no, respectivamente, de la respiración y de la producción de etileno durante su proceso. Y
Tenemos de estos la piranácea, como ya lo mencionó el compañero, el cual es un efecto que se observa en varias plantas herbáceas, el cual implica un cambio de ángulo de las ramas o brotes, de manera que aparecen en una forma más horizontal o inclinadas hacia abajo. Como un ejemplo tenemos el caso del tomate que se muestra en la imagen. Esta respuesta se debe a un mayor crecimiento por elongación de la porción adaxial superior del peciolo respecto a la abaxial inferior. También tenemos el quiebre de la dormancia en semillas y yemas. Se ha visto que pues, el etileno tiene efectos sobre la germinación en varias especies. Por ejemplo, al interrumpir la dormancia en maní o la dormancia impuesta por altas temperaturas, la cual se llama termodormancia, como por ejemplo podría ser en lechuga. La inducción floral es especialmente en piña, en cual se utiliza el etileno a nivel comercial para inducir su floración. Es para inducir no solo la floración, sino también para sincronizarla, de manera que posteriormente el tamaño y grado de madurez de la fruta resulta más homogéneo, facilitándose la cosecha que queda reducida a una sola colección. También tenemos la aceleración de la senescencia y caída de las hojas de flores. La presencia de etileno se ha visto que provoca la activación de genes de síntesis de celulosa, que junto a una mayor secreción y presencia de otras enzimas degenerativas de la pared dan como resultado la abscisión y posterior defoliación. Y ahí donde se muestra como en un diagramita en el cual se va provocando la caída de las hojas por el efecto del etileno. Y pues como ya mencionó mi compañero, la maduración de los frutos es una de las partes más estudiadas en cuanto al etileno. Solo a nivel maduración, con un avance de madurez ocurre la transformación del almidón en azúcares, un ablandamiento y degradación de paredes celulares, junto a desarrollo de aromas, sabores y colores, como ya lo había mencionado. Y retomando la respuesta triple, se tiene que en plántulas consiste en la reducción de la elongación, incremento del desarrollo lateral y el cambio en la orientación del desarrollo, originando la hipoquitlos más cortos y gruesos, con el gancho pulmonar cerrado. Y por último tenemos la emergencia de hojas, que se asocia a un aumento en la producción de etileno. Sin embargo, este gas inhibe el desarrollo de estas hojas. Y por eso se ve el tamaño reducido de estas. Ahora, pues, ¿cuándo debemos de aplicar el etileno? Como compuesto químico usado es el eftón o ácido 2-cloroetilfosfónico, o el nombre comercial que es el estrel, en solución acuosa fácilmente absorbible y transportada al interior de la planta. Como sabemos, tenemos dos tipos de frutos, el climatérico y los no climatéricos. Al aplicarlos en frutos climatéricos es para producir la maduración de jitomates y plátanos. Y bueno, en los no climatéricos se usa porque en los cítricos se exige cierto grado de color y entonces se aplica para eliminar ese color verde, pues esto por razones estéticas, porque así al consumidor le es más agradable, porque si ven un producto verde, pues creen que está inmaduro y que no sabe bueno. Y lo que hace es destruir la clorofila presente en las frutas y pone en manifiesto los pigmentos carotenoides característicos de estas. También tenemos la inducción de floración en las piñas, como lo dijo el compañero Valdemar, que se necesita para, pues la flor se necesita para producir el fruto y se usa para producir frutos en menor tiempo. La estimulación de floración en flores femeninas, como sabemos, en el caso de las cucurbitáceas o de la calabaza, tenemos plantas monoicas en donde tenemos dos tipos de flores, las masculinas y las femeninas. Y pues para tener más flores femeninas que nos den frutos, que sería la calabaza, necesitamos aplicar etileno. O sea, para tener mayor cantidad de flores femeninas, porque como sabemos necesitamos las flores masculinas igualmente. Y para detener el proceso de maduración de frutos, que pues en frutos climatéricos es importante detener esa producción de etileno
para tener una mayor vida de anaquel. Pues, ¿cuáles serían las dosis? Para asegurar una distribución uniforme del etileno y eliminación del CO2 generado por el producto, son necesarias la circulación del aire y ventilaciones apropiadas en las cámaras de maduración. Si esto no se hace, podría ser inflamable. Entonces, en frutos climatéricos es etileno exógeno en temperaturas de 2 a 25 grados centígrados, con una humedad relativa de 90 a 95%, y el etileno debe estar de 10 a 100 partes por millón, y se aplica de 24 a 72 horas. En frutos no climatéricos se utiliza de 20 a 72 horas con 1 a 10 partes por millón de etileno a una temperatura de 20 a 29 grados centígrados y con una humedad relativa de 90 y 95 grados, de 90 y 95%. La inducción de floración, como lo vimos en las bromeláceas, en piña, precisamente en piña se utiliza por hectárea 2 kilogramos de etileno más 20 a 25 de carbono activado más 6,000 litros de agua. Ahora, en cuanto a los ejemplos prácticos, pues ya habíamos dicho que comercialmente se utilizan mezclas preparadas con etileno para acelerar los procesos de maduración de la fruta que se vende en el mercado, porque pues el etileno es un gas muy inflamable y se vende en cilindros, pero se requiere pues equipos adecuados para su aplicación segura. Entonces, en cantidades pequeñas, pues resulta más práctico utilizar el EDEFON y que genera el gas etileno, pues se vende en agroservicios especializados con diferentes marcas, pues ya que tiene diversos usos en la agricultura, como ya mencionaron anteriormente. Este se aplica por inmersión, con bomba de mochila o rociado, y pues se tiene que considerar algunas cosas para inducir la maduración. Primero, pues para lograr el efecto deseado, la fruta debe cortarse en el estado adecuado. Bueno, cuando hablamos de la madurez de la fruta ya cortada, ¿verdad? Tiene que tener con el suficiente desarrollo para poder madurar, pero sin haber iniciado la maduración por sí mismo. A lo que me refiero es que pues no podemos poner la semilla y esperar obtener el fruto pues ya listo, ¿no? Entonces, el punto de corte es clave y ese puede ser diferente entre variedades de la misma fruta. Y la fruta con falta de desarrollo en el árbol, pues no lograría el sabor y las características esperadas si es que se madura. Bueno, y también importa, como es maduración, no, antes, como hablamos de maduración, no siempre nos interesa que los frutos se maduren, pues en todo caso lo que queremos es como que sea más tardado el proceso. Entonces, en lo que respecta a inhibidores del etileno, pues a través del tiempo se han desarrollado diversos retardantes químicos de la maduración para disminuir los efectos negativos del etileno en la post cosecha. Y uno de esos, pues, es el 1-metilciclopropeno. Este está clasificado como regulador de crecimiento en la planta, es inofensivo para el humano y pues está relacionado principalmente con el retraso en la maduración de la fruta. Se tienen numerosos estudios que demuestran la efectividad de este para mantener la firmeza, retrasar la maduración, la pérdida de color y pues lo principal para disminuir la producción de etileno. Y bueno, ahora si les interesó este tema, pues podrían consultar estas tesis en donde se hace uso y más a fondo de lo aquí expuesto. En la primera tesis se desarrolla el diseño de un proceso para la maduración acelerada de plátano utilizando ETFON, en donde después de todo, pues concluyen que es una alternativa que ofrece a los productores una tecnología económica que permita una maduración rápida y homogénea del fruto sin perder su calidad. Y pues de esta manera puedan abastecer el mercado y la industria nacional. En la segunda tesis, pues tienen como problema principal que el mango Ken, que es el que aprecian en la imagen, pues no se madura uniformemente y debido a eso como que no es muy aclamada por el público. Entonces, en esta tesis se propone la aplicación de etileno en su tiempo de almacenamiento y en su posterior transporte para que cuando llegue al consumidor final, pues sea atractivo a la vista.
y se evaluaron los parámetros fisiológicos y fisicoquímicos a diferentes concentraciones de etileno y pues algunos resultados dieron positivos y otros pues no tanto. Y ya en la tercera pues es un artículo científico en donde se evalúan algunos inhibidores del etileno en la maduración de productos post cosecha y pues entre ellos se encuentra el que vimos en la exposición, el 1-metilciclopropeno. Y esto sería todo por nuestra parte, no sé si tengan alguna duda. Preguntas para el equipo de etileno. Dudas sobre etileno, maduración. Yo sí tengo dudas. Adelante. Por ejemplo, había mencionado que el etileno igual afecta en la parte de hojas, pero solamente afectaría en la caída de las hojas. Y por ejemplo, no sé, para la parte industrial se afectaría no a la parte de venta de plantas ornamentales, algo así. Sí. Como vimos, el etileno puede regular muchos procesos fisiológicos. Hablan de una triple respuesta, hablan de acelerar la maduración, hablan de la epinastía. Por ejemplo, en el caso de las ornamentales, todos hemos comprado nochebuenas que vienen un cucurucho de plástico o de papel. Ese se le pone para proteger las brácteas y que no se dañen unas con otras en cada una de las plantas. Pero al ponerles el papel o al ponerles el plástico, se forma una atmósfera donde se acumula el etileno. Y ese etileno genera la epinastía y hace que las hojas se cuelguen y parezcan como plantas secas, pero la planta no está seca, es por el efecto de etileno. Y eso afecta la calidad de las plantas de Nochebuena. Entonces, más adelante en séptimo año van a llevar un curso de fisiología y tecnología post cosecha de frutas y hortalizas. Todo va a estar relacionado con el etileno y al ser humano le interesa todo. Nos interesa que los frutos maduren rápido, entonces tenemos que aplicar etileno. Y a veces queremos que no maduren tan rápido, queremos que maduren más lentamente. Por ejemplo, si vamos a enviar aguacates a Estados Unidos, cortamos el aguacate, lo mandamos a Estados Unidos y si tarda 4, 5, 7, 8 días, ya va a llegar maduro. Pero si lo mandamos en avión, el aguacate va a llegar verde y no se lo van a poder comer. Entonces, para poder consumirlo, hay dos opciones. O esperamos a que madure en forma natural o aceleramos su maduración. Si nos decidimos por esta última y queremos consumir los aguacates rápidamente, entonces tenemos que acelerar su maduración. Y para eso, decían sus compañeros, podemos aplicar etileno en forma de gas o podemos aplicar etefón y etrel en forma líquida, que son liberadores de etileno, y con eso aceleramos la maduración. Pero si ustedes quieren mandar aguacates no a Estados Unidos, sino a Japón, y los van a mandar por barco, y el aguacate va a tardar entre 26 y 28 días en llegar a Japón, no va a llegar maduro, va a llegar sobremaduro, va a llegar hecho puré. Y entonces queremos que se retrase la maduración para que en 28 días llegue con buena calidad. Entonces ahora lo que queremos es retrasar la maduración. Ahora queremos lo contrario. Entonces, por eso es importante conocer la ruta de biosíntesis del etileno, saber cómo se sintetiza el etileno, saber quién lo promueve y quién lo retrasa. Y en este caso, para retrasarlo, hay varios productos. En flores se aplica el tiosulfato de plata para retrasar
la senescencia y la marchitez. En frutos se utiliza el permanganato de potasio y se utilizan inhibidores de etileno como ABG o aminoetoxivinilglicina o AOA, aminooxiacético, ácido aminooxiacético o 1-MCP, como mencionaban sus compañeros, 1-metilciclopropeno. Este último es uno de los inhibidores más potentes del etileno y es el que está usando actualmente en forma comercial. Entonces, dependiendo de lo que queramos, o aceleramos o retrasamos. Y todo eso lo van a ver en el siguiente curso cuando estén en séptimo año. Entonces, esto es una probadita para aquellos que quieran dedicarse a la fisiología y tecnología post cosecha. Entonces, por ejemplo, en el transporte de frutas se puede aplicar inhibidores de etileno. ¿Y qué otra cosa se podría hacer como para retrasar la maduración? ¿Solamente sería como la parte de aplicar inhibidores? Aplicar inhibidores, pero esto combinado con la refrigeración. La refrigeración implica bajar temperaturas. Y si se acuerdan ustedes de sus cursos de bioquímica, que les decían que para bajar la actividad enzimática es necesario bajar temperaturas o cambiar el pH o cambiar la concentración de la enzima o cambiar la concentración de los sustratos. Si agarramos el factor temperatura y bajamos temperaturas, bajamos respiración, bajamos síntesis de etileno y con eso se retrasa el proceso de maduración. Esa es una forma. La otra es utilizar inhibidores. La otra es usar atmósferas controladas, cámaras de atmósferas controladas, donde se va a cambiar la concentración de gases de la atmósfera. Por ejemplo, en el aire, en la atmósfera normal, tenemos 21% de oxígeno, 0.03% de CO2 y 78% de nitrógeno. Esa es una atmósfera normal. Los frutos tienen su respiración normal con 21% de oxígeno. Aquí entra el otro factor. Si nosotros queremos reducir el sustrato que se usa en respiración, si se acuerdan cuando vimos el tema de respiración, decíamos que entran carbohidratos y entra oxígeno. Si la concentración de oxígeno la bajamos del 21% a un 5%, entonces bajamos la concentración del sustrato y la respiración va a ser más lenta. Eso es lo que se usa en atmósferas controladas, por un lado. Por el otro, el CO2 es muy bajo en el aire, 0.03%. Nosotros subimos la concentración del CO2 de 0.03, que es muy bajita, la subimos hasta 5%, y en el caso de fresas, frambuesas, zarzamoras, podemos subirlo hasta 20% de CO2. ¿Qué hace el CO2? El CO2 es un inhibidor competitivo del etileno. Es decir, en las membranas, el etileno, hay receptores de etileno, entonces hay un receptor, llega el etileno, se une a ese receptor, manda una señal y empieza el proceso de maduración. El CO2 ocupa el sitio de unión del etileno y cuando el etileno quiere llegar al sitio de unión ya está ocupado. Por eso se dice que es un efecto de inhibición competitiva. Entonces, podemos retrasar el efecto del etileno subiendo concentraciones de CO2.
Podemos disminuir la respiración bajando la temperatura. Podemos inhibir al etileno con inhibidores de etileno o retardantes de etileno. Entonces podemos usar diferentes técnicas de tal manera que podamos retrasar o podamos adelantar la maduración según nos convenga. Y en el caso de flores, de ornamentales, muchas especies responden al etileno y entonces empiezan a marchitar y empiezan a tirar los pétalos. Cosa que no nos gusta a nosotros porque la flor nos duraría mucho tiempo en post cosecha o le llamamos vida de florero. Compra unas flores, las pone en su florero y les duran 4 días y se marchitan. Entonces, para el caso de ornamentales también bajamos temperatura y prolongamos la vida post cosecha. O en soluciones aplicamos tiosulfato de plata, que es otro inhibidor del etileno, y retrasamos marchitez y retrasamos senescencia y envejecimiento de las flores. Y en vez de que las flores nos duren 3 días, nos pueden durar 8 días o 15 días o 25 días, dependiendo de cada una de las especies. Entonces podemos usarlo en ornamentales o podemos usarlo en frutas según lo que queramos controlar. Por eso es importante conocer qué es el etileno, cómo se usa, cuáles son sus ventajas, y generalmente hablamos del etileno como una hormona de la maduración, pero ya vimos que puede regular 17 procesos fisiológicos en las plantas. Por ejemplo, en el caso de plantas, cuando tienen inundación, cuando están en campo, como el plátano, por ejemplo, llueve mucho, se inunda el terreno y al haber mucha agua en el suelo, se desplaza el oxígeno del suelo, ya no hay oxígeno. Eso hace que el proceso de respiración se altere. Y decíamos, entonces las plantas van a entrar, al haber baja concentración de oxígeno, no van a entrar a respiración anaerobia, porque las plantas y nosotros no podemos hacer respiración anaerobia, pero sí podemos hacer fermentación. Entonces, el ácido pirúvico, en vez de entrar al ciclo de Krebs en la mitocondria, se queda en el citoplasma y es metabolizado para formar acetaldehídos y etanol. Y el etanol, si se acumula y llega a ser tóxico, entonces la planta se muere. Entonces, en plantas con inundación, nosotros decimos, la planta se muere porque se ahogó, pero no se ahogó con agua, se ahogó con etanol. Hizo fermentación, acumuló etanol, llegó a nivel tóxico y se murió. Ahora, si la planta es tolerante a inundación, como ocurre con algunas especies como en arroz o como en las plantas que están sobre el agua, y los lirios acuáticos, estos tienen un mecanismo que a través del etileno se favorece el desarrollo de un tejido que es el parénquima y cambia a otro tejido que permite la acumulación de oxígeno, que es el aerénquima, y ahí participa el etileno. Y por otro lado, esas plantas tienen un metabolismo acelerado de la ACC sintasa para que se produzca más etileno y se cambien los tejidos de parénquima a aerénquima y la planta pueda sobrevivir. Y también tiene una actividad enzimática muy alta de la alcohol deshidrogenasa. Entonces, cuando la planta empieza a fermentar los azúcares y a producir etanol, genera una enzima, la alcohol deshidrogenasa, que metaboliza el etanol y no permite que llegue a niveles tóxicos.
Entonces, una planta tolerante a inundación es tolerante porque produce más etileno. El etileno activa celulasas, las celulasas cambian el parénquima a erénquima y la planta puede sobrevivir. Entonces, en esas condiciones de inundación participa también el etileno. Entonces, hay muchos procesos en las plantas donde actúa el etileno. Por ejemplo, en enfermedades o en daños que hay en las plantas. Cualquier daño que haya en una planta, lo primero que se produce es etileno. Y el etileno actúa como un mensajero, un segundo mensajero. Entonces manda señal a la planta diciendo que hay una herida, que hay un daño y hay que prepararse para evitar ese daño. Y entonces la planta arranca las rutas de metabolismo secundario y produce compuestos tóxicos para hongos, para bacterias, para virus y se defiende de ellos. También ahí es muy importante la participación del etileno. Nada más que nosotros lo vemos casi siempre enfocado a maduración, que es lo más importante a nivel técnico y a nivel de post cosecha. Pero en las plantas regula muchas cosas. De ahí que sea importante conocer esta hormona y tal vez sea una de las hormonas de mayor interés para ustedes como agroindustriales. ¿Alguna otra pregunta? O de etileno aquí le dejamos. Entonces agradecemos al equipo de Vianey, Valdemar, Guadalupe y Jerónimo Israel. Muchas gracias. Les vamos a pedir ahora al equipo de ácido jasmónico de Víctor Hugo que suban su presentación y nos hablen del ácido jasmónico. ¿Qué es y para qué sirve? Adelante. ¿Ya se ve la presentación? Ya se ve, adelante. Bueno, muchachos, buenas tardes. A nosotros ya nos conocen, nosotros les vamos a hablar un poquito acerca del ácido jasmónico. Pero antes nos gustaría abordar un tema que es el valor agregado en nuestros productos. Nosotros como agroindustriales sabemos que para que nuestra materia prima tenga un valor agregado, debemos de darle una transformación previa para así poder venderla y cobrar por este servicio que nosotros estamos llevando a cabo. Hay dos maneras de averiguar si nuestro producto final tiene un valor agregado. La primera es si lo prefieren las personas, porque de nada sirve hacer un producto si nadie lo va a comprar. Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos harina de maíz y le ponemos agua, pero a nadie le gusta nuestra harina de maíz con agua, entonces no estamos dándole un valor agregado, únicamente estamos haciendo, no sé cómo definirlo, tontería y media. Y bueno, el segundo concepto sería la calidad. A mayor calidad, nuestro producto tendrá un valor mayor agregado e igual será de la preferencia de las personas en el mercado. Dame la siguiente, Alex, por favor. Por ejemplo, abordando lo que ya les mencionaba del punto de mercado, en mi familia, por ejemplo, yo soy el encargado de realizar el súper porque soy el más quisquilloso para comer, aunque ustedes no lo crean. Entonces, yo cuando voy al supermercado y me encuentro entre los pasillos, ¿qué busco en un producto? Busco un envase atractivo, busco un precio que compita con los demás, porque nadie quiere pagar de más por un producto. Busco el número de certificaciones que tenga, que si es orgánico, que si tiene buen manejo, que si es una empresa socialmente responsable, y leo la tabla de contenido nutricional para saber qué es lo que le estoy metiendo a mi cuerpo.
Dame la siguiente, Alex, por favor. El otro punto es lo que ya les hablaba de la calidad. Aquí de la calidad les voy a hablar un poquito acerca, por ejemplo, del aguacate. Imaginemos que tenemos un cultivo de aguacate, de esos aguacates sabrosos que se dan en Michoacán. Dale uno más, Alex, por favor. Para que yo pueda tener un producto, dale otro. Para que yo pueda tener un producto final de calidad, primero tengo que tener una calidad en el proceso, tengo que tener un buen manejo. Que, por ejemplo, si mi aguacate lo trae mi productor, tengo que realizarle las pruebas organolépticas necesarias antes de aceptarle esta materia prima al productor. Y antes de la calidad en proceso debe de haber una calidad en el cultivo. Porque, por ejemplo, no puedo tener calidad en mi producto final ni en el proceso si mi aguacate no tiene el tamaño suficiente, si tiene un color diferente al verde brillante que ya conocemos. Tampoco voy a poder sacarle el máximo si viene maltratado, golpeado, oxidado. Entonces, eso es algo de lo que podemos hablar cuando busco un buen valor agregado. Dame la siguiente, Alex, por favor. Por ejemplo, entonces, para yo poder tener todo esto englobado, en el campo deben de existir ciertas condiciones. Por ejemplo, en las plantas sabemos que tienen requerimientos básicos, como lo son los macroelementos y los microelementos. En los macroelementos pues podemos encontrar los famosos potasio, fósforo, azufre, cloro, etc. Y en los microelementos encontramos elementos un poquito más discretos, pero aún así no hay que descartarlos porque son los más importantes, como lo son el cobre, el zinc, el manganeso, el cobalto, entre otros. Estos compuestos, al estar interactuando dentro de la planta, crean moléculas más grandes que de igual manera van a ayudar en cierta medida a la planta para su desarrollo. Un ejemplo de estos es el ácido jasmónico, pero vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es el ácido jasmónico? No vas a decir, Víctor, ya me estás dando un sermón, pero todavía no me dices qué es el ácido jasmónico. Ok, el ácido jasmónico, según el científico que lo descubrió, Edward de Mol, es un compuesto orgánico encontrado en varias plantas, incluido el jazmín, de ahí su nombre. Forma parte de las hormonas vegetales jasmonato, o sea, el grupo de los jasmonatos, y realiza una biosíntesis a partir de un octadecanoide, pero eso se los van a explicar algunos de mis compañeros un poquito más adelante. Alex, dame la siguiente, por favor. Bueno, dale clic. El compuesto tiene como tal estas características. Tiene una masa molar de 210.27 gramos mol. Tiene una densidad de 1.1 gramos sobre centímetro cúbico. Tiene un punto de ebullición de 160 grados Celsius, o sea, hierve a 160 grados Celsius. Y la fase más común en la que lo podemos encontrar es la fase acuosa. Dame la siguiente, Alex, por favor. Y uno más. Según la UPAC, según el nombre oficial que le da la UPAC, es ácido 3-oxo-2-2-pentil-ciclopentanoacético y es un compuesto extremadamente volátil. Dale otra, Alex, por favor. El descubrimiento se realizó en 1957 por Edward de Mol, que es el hombre de la izquierda, y sus colegas Lederer, es el viejito que está en medio, y Mercier, que es la persona que casi no se alcanza a ver en la foto, pero es la foto más clara que tengo de ellos. Estos tres personajes lograron aislar la molécula de ácido jasmónico como tal, pero lo hicieron a través de un éster metílico de la misma sustancia. Todo esto pasó en el año de 1962. Todo esto sucedió cuando Edward de Mol vio una maceta con jazmines y en base a la vista preguntó, ¿de dónde es este aroma que nosotros llegamos a percibir? ¿Cómo lo da? ¿Cómo es que esta flor tiene tan característico aroma que las diferencia de todas las demás? Dale una más, Alex, por favor.
Entonces, en el momento en el que estos tres personajes aíslan el ácido jasmónico a través de un éster metílico, se le da su nombre como ácido jasmónico, debido a que la idea surgió de las flores del jazmín. Dale la siguiente, Alex, por favor. Bueno, dentro de los procesos que regula, el ácido jasmónico regula dos procesos, que es procesos fisiológicos y procesos a costa de estrés. Sin embargo, durante los años los años 80, el ácido jasmónico y algunos de sus derivados fueron inicialmente descubiertos como inhibidores de crecimiento y promotores de senescencia en varios vegetales, tanto en monocotiledóneas como en dicotiledóneas. En cereales, por ejemplo, el ácido jasmónico inhibe el crecimiento tanto de raíces como de coleóptilos. Bueno, dentro de los procesos fisiológicos que regula está el crecimiento de la raíz, la tuberización, la maduración de frutos, senescencia, desarrollo de polen y enrollamiento de zarcizos. Por favor, la siguiente. Alex, gracias. Bueno, ahora en cuestión, esta hormona es una respuesta a estrés y principalmente es a sequía, daño mecánico, insectos y patógenos. El principal proceso que regula este ácido es ante la inmunidad vegetal, es decir, contra insectos o otra cosa que quiera dañar a la planta. Los procesos que regula respuesta a estrés son también exposición a ozono, ataques, como digo, por patógenos y plagas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuestión de regulación del desarrollo, los jasmonatos o el ácido jasmónico son esenciales, ya que, como lo dije, ayudan a la maduración del polen, la elongación de los filamentos de los estambres y, por supuesto, liberación del polen. Claro ejemplo de esto es en el fenotipo de las flores en las mutantes de Arabidopsis, que son afectadas en la síntesis del ácido jasmónico, en donde muestran esterilidad masculina. Siguiente, por favor. Bueno, en cuestión de inmunidad vegetal, la primera respuesta de la planta ante la aparición de una herida como causa de una mordedura de un herbívoro es la síntesis de jasmonatos. Por ello, se ha demostrado que la cistemina, que es un polipéptido de 18 aminoácidos, se mueve en el floema hasta las zonas más apicales de la planta e induce la síntesis del ácido jasmónico, y cuya presencia esto constituye a una señal de alarma que activa a determinados factores de transcripción, unas proteínas que a su vez ponen en marcha una batería de genes de defensa. Sin embargo, el ácido jasmónico, en aplicación exógena, produce efectos semejantes a los producidos por el ácido abscísico, que son en semillas, inhibe su germinación y crecimiento, tiene un papel regulador en la posgerminación de las semillas, promueve el cierre de estomas en condiciones de estrés, promueve la degradación de la clorofila, promueve también la biosíntesis del etileno. Y bueno, cabe destacar que el ácido jasmónico no participa de forma aislada en la activación de los procesos que regula, sino que lo hace interaccionando con otras moléculas señalizadoras, con otras hormonas, como por ejemplo el etileno, las auxinas y el ácido salicílico. Siguiente. Bueno, como ya se mencionó, el ácido jasmónico funciona de manera de interacción con otras hormonas. En el caso con la interacción del etileno, estos trabajan en conjunto para regular puntos de estrés de la planta
al igual que para defenderse de patógenos y heridas ya sea causadas de forma mecánica o de forma biológica. Como se puede ver en la imagen, el etileno trabaja junto con el ácido jasmónico para obtener una ruta de respuesta a diferentes sucesos que le puedan ocurrir a la planta, y de esta manera defender a la planta para que la planta pueda recuperarse y no siga teniendo más daño a futuro que le pueden causar problemas mayores. Aquí en la imagen se ve la ruta a partir de que la planta detecta un patógeno, es cuando entra en función el etileno con el ácido jasmónico. Siguiente, Alex, por favor. En cuanto a la interacción con el ácido abscísico, estos dos trabajan para varios procesos fisiológicos. Un proceso importante que tienen estos es inhibir la germinación de varias especies que pueden ser dañinas para la planta. Esto haciendo referencia a patógenos, pero también si el ácido jasmónico trabaja con el abscísico, puede ser en respuesta para heridas, como se mostró en la diapositiva pasada, para ciertas especies, y aquí se enfoca más a las especies solenáceas. Aquí también está presente un mutante, que es el COI2. Este afecta a las plantas, pero no, este patógeno es precursor para que entre en funcionamiento una hormona conocida como el ATMYC2, el cual es una proteína sintetizada por el ácido jasmónico en una ruta. Y con esta proteína, a partir de que se detecta la presencia de este patógeno, es como entran en funciones. Para la interacción con el ácido salicílico, tenemos una relación entre los tres ácidos: el ácido salicílico, el ácido jasmónico y el etileno. Esta busca la respuesta de infección por medio de un patógeno, y al igual el ácido salicílico inhibe la síntesis y desactivación de genes que pueden ser causados por la herida de algún patógeno hacia los cultivos, generalmente de tomate y papa. Alex, ¿me das la siguiente, por favor? También encontramos que el ácido jasmónico tiene interacciones medias por el protoestosoma. ¿A qué nos referimos con esto? A que tiene interacciones con las auxinas, patógenos y la luz. Lo que se busca es se busca la degradación de proteína mediante un mecanismo donde se regulan los procesos celulares. Estas interacciones juegan un papel importante para el desarrollo y estructura de procesos que tienen importancia en la planta para su crecimiento o para bien tener un mejor desarrollo y tener un mejor producto final sin verse afectada. Alex, siguiente. Aquí tenemos un cuadro comparativo de las funciones que regula el ácido jasmónico en interacción con el etileno, los ácidos o los protoestosomas. Y por ejemplo, aquí vemos con qué ácido se relaciona, de qué manera interviene y cuál es su función específica en caso de intervenir con ese ácido o con el etileno directamente.
Y el ejemplo claro de lo que se genera si el ácido jasmónico trabaja con el etileno, que va a regular los procesos de estrés generados por patógenos o heridas mecánicas o biológicas, y así con los ácidos abscísico y el ácido salicílico. Siguiente, Alex. Bueno, en la ruta de biosíntesis, que también es conocida como ruta de los octadecanoides, tenemos que esta se activa o puede ocurrir a partir de unos ácidos grasos ya, no saturados, ya sea el ácido graso linoleico o linolénico. Estos ácidos lo que van a través de de una lipoxigenasa. Aquí se crea un grupo OH. Y este va a ser el ácido 13 hidroperixolinoleico. Después la alenooxidasa sintasa produce ácido epoxilinoleico. Después la alenooxidasa ciclasa produce ácido fitodeico. Y que a partir de la ciclación de las reacciones del anillo, por ejemplo, aquí estamos viendo que, bueno, se forma el anillo, se forma aquí un anillo y este oxígeno que estaba aquí pasa a un oxígeno con doble enlace en esta parte de acá. Y esto es esto a través de unos transportadores es transferido al peroxisoma. Y ya en el peroxisoma, la oxorreductasa forma el ácido 3,2-ciclopentano 1-octanoico. De aquí lo que va a pasar es que se va a una beta oxidación, se va a 3 beta oxidaciones, reduciendo en cada vuelta 2 moléculas de carbono y se reduce esta cadena de esta parte de aquí. Entonces se va a ir a 3 beta oxidaciones y nos queda esta molécula. Después se puede quedar así el ácido jasmónico o se isomeriza esta parte de aquí, quedando de la siguiente manera, y este es el ácido jasmónico que pues vimos principalmente que nos mostró el compañero Víctor. Aquí otra forma de representarlo es, por ejemplo, esta oruguita va a dañar aquí la pared celular. Entonces esto va a activar el proceso de formación del ácido jasmónico. La primera parte se lleva a cabo en el cloroplasto, desde donde se desprende el ácido linolénico hasta la 12-oxofitodinoico. Se va a transportar al peroxisoma y ahí ya se produce el ácido jasmónico. Pero para que el ácido jasmónico pueda activarse, por así decirlo, se une a la isoleucina. Y el ácido jasmónico isoleucina activa los genes de defensa. Por ejemplo, aquí es otra forma de cómo se ve la ruta. Y en esta parte de aquí vemos los distintos jasmónatos que se producen. Cuando aquí en el carbono 12 se
se inserta un grupo hidroxilo, es hidroxiljasmonato. Lo mismo cuando se inserta un grupo hidroxilo en el carbono 11. La única diferencia entre estos dos es la posición de este grupo hidroxilo. Aquí pues el ácido jasmónico isomerizado y el que no lo está, al agregarse la isoleucina, pues se va a tener este ácido jasmónico y isoleucina con el aminoácido. Este va a estar aquí en esta parte del grupo carboxilo, ácido carboxílico, y aquí es donde se va a juntar el aminoácido. Y otra variación del ácido jasmónico es cuando se junta con un grupo metil, y aquí se formaría un metil jasmonato. Entonces, así en resumiendo todo esto, la síntesis del ácido jasmónico ocurre en dos fases. La primera es que a partir de los fosfolípidos se sintetiza el ácido linolénico, y en la segunda fase este ácido graso es transformado a ácido jasmónico por un sistema multienzimático. Bueno, el ácido jasmónico está relacionado con compuestos que pertenecen al grupo de los esquiterpenos, de los cuales algunos son muy bien conocidos como componentes odoríferos de los aceites esenciales de algunas plantas. El cis-jasmone fue aislado primeramente como un constituyente del aceite esencial del jazmín o Jasminum grandiflorum. Después, en 1962, el jasmonato de metil fue aislado de la misma fuente. Estos dos componentes o compuestos se utilizan ampliamente en la industria de los cosméticos y de la perfumería debido a su aromático hedor. ¿De pasas, por favor? Lo que sigue. Y otro clic. En 1971 el ácido jasmónico fue aislado del filtrado del hongo Botriodiplodia theobromea, theobromae, como un inhibidor de crecimiento en las plantas, y esta fue la primera ocasión en la que se reportó una descripción de los efectos fisiológicos del ácido jasmónico y de sus compuestos relacionados en el crecimiento y desarrollo de plantas. Siguiente. En cuanto a sus dosis, la información que encontramos se deriva de diferentes investigaciones que fueron retomadas y compiladas en una sola investigación. Estas se llevaron a cabo de manera controlada y bueno, si nuestro cultivo tiene Sclerotium, en este caso se probó con ejote. Cuando el ejote tenía Sclerotium, se agregaron 600 miligramos por litro de ácido jasmónico, con lo cual se inhibió casi un 50% el crecimiento de este patógeno. Para el caso contrario, con otro tipo de patógeno, cuando se tenía Aserium oxyporum, se agregó 1 miligramo por litro. Sus variaciones son dependiendo a el tipo de patógeno que afecta a la planta o lo que se quiera conseguir en la planta. Ahorita en la siguiente diapositiva se los voy a mostrar. En el caso del calabacín, si se agregaron 25 miligramos por litro para controlar la parte del Nesidiocorus tenuis, y de esta manera controlarlo, porque este es una chinche depredadora
que se usa para controlar el exceso de mosca blanca, ya que esta se consume los huevecillos y las larvas de este animal, pero en ocasiones el usarlo genera una sobrepoblación y los productores, o bueno, al menos en el estudio se presentó un exceso de población, con lo cual este patógeno se controló con esta porción de ácido jasmónico. Para el ovidio, tenemos que usar 25 miligramos por litro. Esta para controlar la presencia del hongo que afecta en este caso al pepino y a la berenjena. Alex, ¿podrías darle clics, por favor? Aquí en la primera imagen, este es el Sclerotium. Alex, ¿regresas? ¿Le puedes regresar, Alex, por favor? Gracias. Ahí. En la primera imagen se muestra el Sclerotium, cómo afecta a las raíces de la planta, y lo que hace el ácido jasmónico es inhibir el crecimiento de este. En la imagen de al lado de la planta de plátano, se observa lo que puede causar el hongo, que es el hongo Bacillium oxysporum. Este principalmente es una especie de hongo que causa enfermedades en las plantas, como se ve en la imagen, y en la parte de arriba está el problema con el oído que tenía el pepino y berenjena, que fue controlado con el ácido jasmónico. Siguiente, Alex, por favor. Y bueno, aquí tenemos unos efectos. Si a un cultivo como tomate, alfalfa o tabaco le agregamos jasmonatos, vamos a acumular inhibidores de tripsinas en hojas. Esto para que no se deteriore, no sufran daño nuestras hojas con el paso del tiempo. En el caso del arroz, vamos a inhibir la germinación de esporas. Para papa y tomate, al inhibir jasmonatos, vamos a tener que se puede presentar una mayor resistencia frente a hongos y patógenos. Y con el ejemplo de algodón, vamos a aumentar la producción de néctares florales en esta planta con ayuda de jasmonato. Bueno, a incrementar también. Y por nuestra parte sería todo. Preguntas sobre ácido jasmónico, dudas. Hay algo que no entendí. ¿El ácido jasmónico se produce solamente como estímulo de respuesta ante estrés o se produce durante todo el ciclo de la planta? Y actúa cuando hay estrés. Se puede producir durante todo el ciclo de la planta, pero principalmente se produce en las hojas más jóvenes, en frutos inmaduros y en ápices de tallos. Ahí es cuando principalmente tiene su producción. Cuando una planta recibe daños por patógenos o por herbívoros, les decía que la primer sustancia que se produce es etileno y se arrancan una serie de procesos bioquímicos en la planta. También se produce ácido salicílico y también se produce ácido jasmónico, y con esas sustancias la planta tiende a regular lo que está pasando. Aprovechando esto, quisiera encargarles que vean una película en internet. Anótenlo por ahí, por favor. Se llama En la mente de las plantas. Es un documental que dura aproximadamente 1 hora
y habla de animales que se comen plantas. Y las plantas se ven amenazadas y piensan, si dejo que estos animales me sigan tragando, me van a acabar. Y entonces tiene que hacer algo. Entonces quiero que vean ese documental y que me digan cuál es el problema, por qué las plantas reaccionan, qué sustancias sintetizan que mata a los herbívoros. Entonces anótenlo en la mente de las plantas. Y en un rato que tengan tiempo y que quieran desestresarse, entran a internet, buscan el documental, lo revisan y van a ver el efecto de diferentes sustancias en el metabolismo secundario de las plantas y cómo se relaciona con la defensa de las plantas y cómo las plantas pueden matar a herbívoros como un chapulín o como una larva o como un animal de 400 o 500 kilos. Es un documental muy interesante. Anótenlo por ahí, por favor, y en 8 días me entregan eso. Y muchas gracias al equipo de ácido jasmónico. Vamos con el equipo de ácido salicílico. Y con eso terminamos las exposiciones. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya la tenemos en pantalla. Adelante. Ok, bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre el ácido salicílico. Sobre la... Comenzaremos a explicar un poco sobre qué son los reguladores de crecimiento vegetal. Son sustancias que actúan sobre el desarrollo de las plantas. Por lo habitual son activas a concentraciones muy pequeñas. Dentro de este grupo de moléculas podemos diferenciar entre las que son producidas por la planta y aquellas de origen sintético. Las que se encuentran de forma natural en las plantas se denominan fitohormonas u hormonas vegetales. Varios de los reguladores de crecimiento han sido utilizados en la agricultura intensiva, tales como en la fruticultura y vinicultura, siendo utilizados principalmente como retardantes de crecimiento, inhibidores de maduración y senescencia. En la descripción del ácido salicílico, es un compuesto encontrado en todos los tejidos de las plantas. Comenzó a sobresalir en su papel como inductor de la termogénesis en plantas de la familia Araceae. El ácido salicílico pertenece al grupo de los compuestos fenólicos relacionados con el metabolismo secundario. Estos desempeñan grandes actividades de regulación en las plantas, como la regulación del crecimiento, desarrollo e interacción.
con otros organismos patógenos. También participa en la inducción de defensa de las plantas frente a diferentes tipos de ésteres ambientales, tales como la sequía, salinidad, inundaciones, cambios de temperatura. En la imagen se muestra un experimento de la raíz de una planta expuesta a un estrés salino. En la primera podemos observar que es la planta testigo. En la segunda encontramos la planta afectada por el estrés. Y por último, en la tercera es la planta de maíz mejorada por la aplicación del ácido salicílico. Si comparamos las tres, podemos observar que existe una mejora en cuanto a la aplicación de las. Bueno, compañeros, para que tengamos una idea del origen del ácido salicílico, tenemos que regresar al primer contacto que tuvieron las personas con este compuesto. Se percataron a partir de una planta que todas sus variedades presentan esta característica de tener propiedades curativas. Dicha variedad es el sauce. El nombre científico de esta variedad es Salix spp, de donde viene el nombre de ácido, o más bien del salicílico. Dicho árbol fue de interés y uso por las diversas culturas desarrolladas en toda la zona de Asia y Europa. La parte que contenía dicha propiedad curativa era la corteza del sauce, principalmente la del sauce blanco. Se realizaron posteriormente muchos estudios en los que se trabajó con dicha planta en la búsqueda del origen de dichas propiedades curativas. Aunque realmente la persona que obtuvo el ácido salicílico como tal fue Rafael Piria, un químico italiano, lo obtenía de una forma bastante impura que no era muy óptima para el consumo de las personas. Fue hasta estudios realizados por Charles Frederick Gerhardt, quien encontró la manera de sintetizarla de una forma un poco más pura, añadiéndole un grupo acetilo para formarlo en la molécula que nosotros conocemos comercialmente como ácido acetil salicílico, pero aún así también contenía bastantes impurezas. Pero fue hasta la síntesis hecha por Felix Hoffmann, en el cual logró sintetizar la molécula a través de un proceso de arrastre para tener la molécula completa adherida al ácido acetil salicílico, de forma que se pudiese obtener el ácido salicílico de una forma más pura. Se creía que el ácido salicílico solo se encontraba en plantas. Fue hasta que se realizó un estudio en 1839 cuando se dieron cuenta algunos científicos alemanes que otra planta, que es la conocida como la reina de los prados, o en nombre científico Filipendia ulmaria, que muchas plantas más tenían este compuesto químico. Siguiente. Ok, pasamos a la parte de los precursores del ácido silícico. En las plantas superiores el ácido salicílico deriva de la vía de chiquimato-fenilpropanoides. Se han propuesto dos caminos de la síntesis a partir de la fenilanina. La diferencia entre uno y otro se encuentra en el paso de la hidroxilación del anillo aromático en una reacción medida por la enzima fenilanina
amoniolías. La fenilalanina es convertida en ácido cinático. Este último es transformado en ácido benzoico o en ácido ortocumárico, los cuales son los principales precursores de las. Bueno, la fenilalanina nos va a servir para poder obtener el ácido salicílico. Para la biosíntesis del ácido salicílico se puede dar de dos maneras que requieren el metabolito primario corismato. Primeramente, vamos a tener L-fenilalanina que se convertirá a ácido salicílico por dos vías. La primera va a ser por el intermediario de benzoato y la segunda es con el ácido ocumárico a través de una serie de reacciones que será inicialmente catalizada por fenilalanina amoniolinasa. Pero también la otra vía es a partir del corismato, donde se puede convertir a ácido salicílico por la vía de isocorismato, donde participan las enzimas de isocorismato sintasa y isocorismato piruvatoliasa. Entonces, después ya obtenemos el ácido salicílico, que se puede derivar en otros compuestos, como lo vemos en la imagen, y uno de ellos es el salicilato de metilio, que es utilizado como analgésico, antiinflamatorio, en cremas, en lociones. La siguiente. Tenemos la importancia del ácido salicílico en las plantas. La siguiente. Esta hormona vegetal actúa como una molécula de señalización que auxilia la tolerancia a estrés abióticos. Su impacto recae que tiene efectos en el aumento, la absorción de iones y su transporte, regulación de procesos involucrados con el aumento y el desarrollo de la planta, y mejora la función de la resistencia hacia ambientes con alta salinidad o sequía. También su trascendencia está en el control de la actividad fotosintética. Tiene varios procesos como el establecimiento de la plántula, el cierre de estomas, la nodulación de legumbres o la respuesta ante estreses abióticos. En varios de dichos procesos, el impacto del ácido salicílico es indirecto por medio de la variación de las vías de señalización de otras hormonas vegetales. Siguiente, por favor. En efectos del ácido salicílico en las plantas es que induce la floración. Este ha sido el primer impacto fisiológico que se encontró del ácido salicílico sobre las plantas. Más adelante se demostraron que el ácido salicílico puede inducir la floración en varias familias de plantas. Principalmente beneficia a los procesos de floración ornamentales como la gluciona, la violeta y la petunia. Siguiente, por favor. Induce la resistencia sistémica a patógenos. El papel más distinguido del ácido salicílico, al ser una molécula que emite una señal para activar los mecanismos de protección de las plantas frente a la incidencia de cualquier patógeno. Las plantas sintetizan diferentes compuestos como fitoalexinas, fitoanticipinas y proteínas involucradas con la patogenicidad. En este sentido, se demostró que el ácido salicílico se ocupa en la activación del deceso celular, la expresión de proteínas, así como la inducción de la resistencia local y la sistemática de patologías. Siguiente, por favor. Aumenta la termogénesis.
Se ha demostrado que el ácido salicílico puede ocasionar una producción de calor en las plantas. Esto quiere decir que incrementa la temperatura en sitios y órganos determinados. La termogénesis es un fenómeno que apoya la formación de órganos o de tejidos por acción de la temperatura. Siguiente, por favor. También tenemos que retrasa la senescencia en hojas y pétalos. La senescencia de hojas y de los pétalos marca el desenlace del estado de desarrollo de estas. En la situación de las hojas se inicia un proceso de traslocación de nutrientes a otros órganos sumideros de la planta. En ciertos ensayos indican que la aplicación exógena del ácido salicílico retrasa la senescencia de hojas y de pétalos ornamentales. Siguiente, por favor. Induce la contestación de la planta ante estrés abiótico. En situaciones de estrés, que sea el ataque de patógenos, la sequía, la salinidad, el frío, la planta desencadena una secuencia de respuestas bioquímicas en las plantas y, entre otros efectos, ocasiona la acumulación de diferentes compuestos y la activación de diferentes genes involucrados al estrés. Siguiente, por favor. Bueno, compañeros, yo les voy a mostrar algunas aplicaciones que tiene el ácido salicílico en las plantas. El primer caso que vamos a revisar es en el caso de la aplicación que tienen las plántulas de tomate. La tomé de la revista Chapingo. El efecto que se usó en este artículo fue el efecto que presenta en favorecer el enraizamiento que se tenía en estudios previos acerca del frijol y el cierre estomático. Para esto, lo que se realizó en dicho artículo fue un asperjado en concentraciones bajas del ácido salicílico para estimar su efecto en el crecimiento de la raíz y del tallo. Y las plantas fueron cultivadas en invernadero y en macetas con el sustrato de Cosmopit. Por eso, si observan en la gráfica que se ve al lado, se observan tabulados los datos de los diversos tratamientos. Hasta abajo se observa los valores en los que se agregaron las diversas concentraciones de ácido salicílico y observamos que sí hay un crecimiento en medidas de milímetros, lo cual nos muestra que realmente sí hay un efecto causado por la aplicación del ácido salicílico en las plantas y esta molécula favorece dicho proceso de enraizamiento, lo que ayuda a las plántulas. Siguiente, por favor. Otra de las aplicaciones en otro artículo es la aplicación del ácido salicílico y la nutrición mineral para las plantas de chile habanero. En este se utilizaron las diversas características que presenta la aplicación del ácido salicílico, que es la inducción a la floración, el crecimiento de raíces y que estimula la absorción de nutrientes en la misma raíz. En este caso, después de realizados una asperjación igual en plantas de chile habanero, se evalúa el efecto que tiene el ácido salicílico sobre el rendimiento en la cantidad de nutrientes en la cantidad de nutrientes que terminó en el producto final del chile habanero. Como pueden ver en la gráfica de al lado, la cantidad de nutrientes que se obtienen por miligramo por cada planta nos muestran que sí realmente hay una mejoría en la absorción de nutrientes. Esto lo explican en el artículo gracias a que la mejora del enraizamiento junto con esta estimulación producen que las raíces absorban en un mayor espacio en el suelo mayor cantidad de nutrientes. También esto puede suceder con cualquier otro medio en el que se encuentre la planta. Siguiente, por favor.
Y por último, ya solo vamos a ver el efecto que tiene el ácido salicílico en el mejoramiento del rendimiento en el trigo. En este se utiliza la habilidad que tiene en mejorar la inhibición de las plagas y la floración. En este artículo se evaluó el efecto que tenía el ácido salicílico sobre componentes del rendimiento y del peso de la planta. Dichos efectos se relacionaron con las causas de que el ácido salicílico desarrolla la inhibición de la germinación o del crecimiento de la raíz. Cuando induce la floración, lo que se buscó es que en un momento de la etapa fenológica del trigo, la planta se enfocara en la producción de los granos. Si observan en el cuadro de abajo, se observa que en concentraciones de 10 a la menos 4 molar, que sería como 0.0001 molar, realmente en relación al testigo en el cual no se utilizó el ácido salicílico, realmente hubo un aumento en el número de granos por cada espiga. En las tres diferentes aplicaciones que hemos visto del ácido salicílico, se observa que la variación o el efecto que produce el ácido salicílico varía dependiendo de la concentración que se utilice. Por eso, en este caso, no hay unos valores específicos de concentración que se debe de utilizar en ningún cultivo. Realmente es un tipo de elemento que se utiliza dependiendo de lo que se quiera lograr en el cultivo, y sus investigaciones aún están en desarrollo. Tiene mucho potencial el ácido salicílico en ese aspecto. Siguiente. Y estas fueron nuestras fuentes de consulta. Sería todo. Gracias. Sería todo. ¿Dudas sobre ácido salicílico? Compañeros del quinto 1. ¿No hay dudas? Bueno, hemos visto etileno, ácido jasmónico y ácido salicílico, y mencionaron sus compañeros el ácido abscísico. Todas ellas son hormonas relacionadas con la maduración, con la senescencia y con el estrés. Y específicamente etileno, ácido jasmónico y salicílico ayudan mucho en la defensa de las plantas. De ahí la tarea número 1 que les dejé sobre el documental En la mente de las plantas. Quiero que revisen el documental, que me digan cuál es el problema que existe, qué sustancia se genera al recibir el daño por los herbívoros y qué sustancia es la que sintetizan las plantas para defenderse de los herbívoros. Y les voy a subir a la plataforma una tarea más. Les voy a subir un artículo científico que habla sobre la importancia de los metabolitos secundarios en la defensa de las plantas. Espero que hoy en la tarde ya lo tengan, lo revisan y me lo entregan la próxima clase. Si no hay dudas, si no hay más preguntas, aquí terminamos la clase y nos veríamos la siguiente semana. Sí, profesor. Entonces, si no hay duda, nos vemos, pórtense bien, cuídense mucho, porque todavía anda el coronavirus. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. 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 Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego, que estén bien.